¿Alguna vez te has preguntado por qué hablar de dinero en la iglesia causa tanta incomodidad? ¿Por qué el diezmo, que debería ser una expresión de fe, se ha convertido en un símbolo de manipulación, miedo o incluso de negociación con Dios? Existe una verdad oculta detrás de la doctrina del diezmo, una verdad que no todos los pastores quieren que descubras, no porque sea peligrosa para tu fe, sino porque es demasiado liberadora para el sistema. Mientras muchos usan versículos, aislados para sostener estructuras de poder y exigencia, la Biblia presenta algo mucho más profundo que la simple matemática del 10%. Existe una verdad que separa la fe genuina de la religiosidad negociada, el corazón rendido de la culpa programada. Y aquí está la conmoción. Jesús nunca exigió el diezmo como condición de salvación. Los apóstoles no usaron el diezmo como moneda de obediencia. Y el Nuevo Testamento revela un principio mucho más elevado, mucho más radical y mucho más difícil de controlar. En este video, vamos a exponer la verdad que ha estado oculta bajo la alfombra durante generaciones. No para alejarte de la generosidad, sino para acercarte a la fidelidad. Si amas la palabra más que las tradiciones, si buscas servir a Dios con sinceridad y no por obligación, entonces prepárate. Lo que vas a oír aquí no es común, pero es bíblico, es confrontador, y puede cambiar la forma en que te relacionas con el reino para siempre. El diezmo en su origen no era una moneda de cambio, era un altar, una expresión voluntaria de honra, de pacto, de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todo lo que se poseía. Incluso antes de que existiera la ley de Moisés, Abraham entregó el diezmo a Melquisedec, no porque alguien se lo exigiera, sino porque algo dentro de él reconocía la majestad del Altísimo. Era como si dijera, tú eres el dueño de todo, y yo solo respiro porque tú me sustentas. Pero, con el tiempo, aquello que nació del corazón fue secuestrado por el sistema. Lo que era un gesto de adoración se convirtió en una exigencia institucional. Lo que era espontáneo se volvió una obligación, y aquello que debía subir como un aroma agradable a Dios, pasó a ser cobrado como si fuera una tarifa de mantenimiento de la fe. En muchas iglesias hoy, el diezmo se usa como vara de medir la santidad. Paga quien quiere ser bendecido, deja de pagar y se lanza la amenaza, estás robando a Dios. Pero, ¿es de eso de lo que hablaba Malaquías? ¿Se dirigió el texto a la iglesia moderna, o a los sacerdotes corruptos que estaban desviando las ofrendas del pueblo? Quien lee con los ojos de la verdad, ve que la advertencia de Malaquías 3:8-10 no era para un creyente fiel que estaba siendo juzgado, sino para líderes que estaban profanando el altar. El diezmo se convirtió en una cerca. En lugar de ser un puente entre el corazón y el reino, se convirtió en una cerca entre el fiel y la culpa. Muchos entregan por miedo a la maldición, por miedo a la escasez, por miedo a no ser aceptados. Pero la palabra dice que Dios ama al dador alegre. No por coacción, no por manipulación, no por chantaje espiritual. La mayor mentira es hacer del diezmo una muleta para el control, y esa mentira está matando la generosidad verdadera, porque el diezmo que no nace del corazón es solo un cálculo, es un ritual vacío, y el cielo no se mueve por la rutina, sino por la rendición. En la cruz Jesús no pidió el 10%, Él lo dio todo, y nos llamó a vivir con el mismo espíritu de entrega total. El nuevo pacto no se mide en monedas, sino en un sacrificio vivo. Somos llamados a presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra obediencia como ofrenda, y eso incluye los bienes, sí. Pero también incluye el tiempo, la verdad, la integridad, la renuncia. Los apóstoles no estipularon un porcentaje. Ellos enseñaron a dar según el corazón, según la prosperidad de cada uno, según la dirección del Espíritu. La viuda pobre con 2 monedas fue más honrada que los ricos que daban de lo que les sobraba, porque en el reino de Dios, el valor de la ofrenda está en cuánto te cuesta, no en cuánto impresiona a los demás. La pregunta entonces no es si estás dando el 10%. La pregunta es,
¿Estás dando por fe o por miedo? ¿Estás entregando porque amas o porque fuiste condicionado? Jesús nunca negoció bendiciones. Nunca dijo, si me das esto yo te doy aquello. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es más caro que cualquier diezmo. Por lo tanto, no caigas en la trampa. No vivas una fe subcontratada, donde tu dinero hace lo que tu alma ya no quiere hacer. No, pienses que la matemática del reino se basa en intercambios. El cielo no está buscando diezmos automáticos. El cielo busca corazones que arden. Y si el tuyo arde, entonces sí, que tu ofrenda suba como un aroma suave. Pero que sea una ofrenda, de verdad no una obligación religiosa. Que sea un altar, no un impuesto. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Algo sutil pero peligroso ha sucedido a lo largo de los siglos. La Iglesia, en muchas de sus expresiones, ha cambiado el fuego del espíritu por la frialdad de la contabilidad. Ha cambiado el altar vivo por un sistema mecánico, donde lo espiritual ha pasado a ser medido en números, y en esa matemática carnal, el diezmo dejó de ser un acto de fe, y se convirtió en un recibo de permanencia. Pero el reino de Dios nunca fue una empresa. La Iglesia no nació en una hoja de cálculo, sino en un aposento alto en llamas. No comenzó con metas de recaudación, sino con corazones rasgados. Por eso, cuando un ministerio decide priorizar la recaudación antes que la transformación, está traicionando el llamado original. No es de extrañar que hoy veamos a tantos fieles frustrados. Cumplen la obligación del diezmo, pero siguen vacíos. Entregan el sobre, pero no ven los cielos abrirse. Porque el reino no responde a transacciones automáticas. Responde a verdades profundas. Hay pastores que han transformado el diezmo en una especie de contraseña espiritual. Solo puedes entrar en las bendiciones si has pagado la tarifa. Solo serás sanado, liberado o reconocido si eres un diezmador fiel. Pero Jesús nunca condicionó su toque a un depósito bancario. Él tocaba a los pobres, comía con pecadores, resucitaba a los que no tenían nada que ofrecer, excepto fe. El problema no está en el diezmo. Está en el corazón que lo distorsiona. Está en el sistema que lo institucionaliza para generar miedo y dependencia. Está en la manipulación disfrazada de unción. Mientras tanto, muchos líderes viven del lujo producido por un sistema que oprime. Coches importados pagados con los sacrificios de los más pobres. Templos monumentales construidos sobre la base de la culpa. ¿Y el pueblo? Atrapado en un ciclo donde dar es sinónimo de pagar la bendición, no de adorar al rey. Y lo más trágico es que en este modelo, los que más tienen son los que menos sienten, porque para el rico, el 10% es poco, pero para el pobre, es todo. Sin embargo, irónicamente, son los pobres los que más dan, porque se les ha enseñado que, si no dan, Dios los maldecirá. Este no es el Dios de la Biblia. Este no es el Jesús del Evangelio. En el Nuevo Testamento vemos comunidades que compartían todo. No por presión, sino por amor. No por miedo, sino por convicción. La generosidad era una respuesta a la presencia de Dios, no una exigencia para obtenerla. ¿Y dónde está ese espíritu hoy? ¿Dónde están los líderes que lavan los pies de los santos en lugar de cargar sus hombros con exigencias? ¿Dónde están los ministros que dicen, si no tienes cómo dar, aún así eres bienvenido, amado, cuidado? La verdadera iglesia no cobra la entrada al reino, ofrece el reino como un regalo. Y quien ha sido transformado por ese regalo, da con alegría, sin que nadie tenga que exigírselo. Es hora de volver al principio, al altar de la gratitud, a la llama que nos mueve a entregar no solo dinero, sino la vida entera, porque el Evangelio no necesita ser sostenido por el miedo. Es sostenido por el amor y por el Espíritu de Dios. El reino no necesita campañas para ser mantenido. Necesita corazones verdaderos. ¿Y tú? ¿Has estado dando por fe
¿O has sido presionado por un sistema? Existe una generosidad que el cielo no reconoce. Es aquella que nace del miedo, que crece en la obligación, que se alimenta de la culpa. Es aquella que viene del bolsillo, pero no viene del corazón. Y por más que impresione a la tierra, no mueve el cielo. Jesús estaba sentado en el templo, observando cómo los hombres echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Los ricos llegaban con grandes sumas, monedas que tintineaban fuerte, apariencia de piedad. Pero en medio de ellos, una viuda pobre depositó 2 pequeñas monedas, y en ese momento, el Hijo de Dios detuvo todo para decir: ella echó más que todos. ¿Por qué? Porque no se trataba del valor, sino de la entrega. Porque el cielo no mide la cantidad, mide el corazón que ofrece. Y eso cambia todo sobre cómo entendemos el diezmo y las ofrendas. ¿Cuántas veces hemos oído que dar el 10% es lo mínimo? Como si el Nuevo Testamento viniera a poner una regla numérica sobre la fe. Pero la verdad es que Jesús nunca impuso un porcentaje. Él impuso una cruz. Y esa cruz lo exige todo. Ya no se trata de cálculo, se trata de entrega total. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva vivía una generosidad escandalosa. Nadie consideraba su propiedad como exclusivamente suya. Vendían bienes, repartían entre todos, cuidaban de los necesitados, sostenían a los misioneros. Y nada de esto se basaba en una ley del diezmo. Se basaba en un fuego que ardía en el pecho, en un espíritu que decía: nada de lo que tienes es tuyo. Este es el verdadero estándar del reino. No es el de la obligación, sino el de la transformación. No es el del porcentaje, sino el de la obediencia radical. Y este es el secreto que muchos no predican. Porque es más fácil controlar a quien entrega el 10% que enseñar a alguien a vivir como mayordomo del 100%. Es más fácil manipular el miedo al devorador que activar una conciencia viva ante Dios. Pero Dios no está buscando buenos pagadores, está buscando hijos rendidos, personas que entregan no solo dinero, sino también el orgullo, la comodidad, la agenda. Gente que entiende que lo que tenemos no es nuestro, es suyo. Y si Él lo pide, lo damos todo. Si Él no lo pide, no damos nada. Y aún así somos aceptados, amados y salvos. Esta libertad asusta, porque los líderes que no confían en el Espíritu intentan crear reglas para garantizar el sustento de la obra. Pero el mismo Espíritu que salva es el Espíritu que mueve los corazones a ofrendar. Si una iglesia necesita manipular para sobrevivir, no está siendo sostenida por el cielo. ¿Quieres saber lo que sostiene el reino? Corazones que arden, personas apasionadas por Jesús, que no miden cuánto dan, porque ya lo han entregado todo en el altar de la cruz. ¿Quieres saber qué generosidad reconoce el cielo? Aquella que nace de la gratitud, no del miedo. Aquella que fluye del amor, no de la exigencia. El diezmo del nuevo pacto es vivir como Cristo vivió, sin retener nada, sin exigir nada a cambio, viviendo para dar, servir, compartir, levantar. Y cuando entiendes esto, tu corazón se libera. Dejas de dar para comprar milagros y empiezas a dar porque ya eres un milagro. No diezmas para recibir, sino porque ya lo has recibido todo. Dios no necesita tu dinero, pero Él desea tu corazón, y donde esté tu corazón, allí también estarán tus manos abiertas. Por lo tanto, si entregas, que sea por adoración. Si ofrendas, que sea por obediencia. Si sustentas la obra, que sea por pasión, y nunca por presión. Porque el cielo solo reconoce lo que es real, y el altar de Dios solo recibe lo que es quemado por amor. En el silencio de muchos púlpitos, una distorsión crece. El diezmo, que debería ser una expresión de devoción, se ha convertido en un arma de manipulación, una moneda espiritual que se usa para controlar mentes, exigir fidelidad institucional y justificar todo tipo de promesas que Dios nunca hizo. Y así, muchos creyentes ya no saben discernir entre la obediencia al Espíritu y la sumisión a un sistema religioso.
Algunos pastores predican, si no diezmas, el devorador entrará en tu casa. Otros amenazan, si dejas de diezmar, Dios dejará de protegerte. Pero ¿dónde está eso en el Evangelio de Cristo? ¿Dónde condicionó Jesús la protección divina al valor de tu ofrenda? ¿Dónde enseñaron los apóstoles que el reino se mueve por un cálculo financiero? Lo que se ve, desafortunadamente, es el uso del diezmo como una contraseña de aceptación espiritual, como si Dios necesitara ser pagado para bendecir a sus hijos. Y esto es grave. Es cambiar la gracia por la negociación. Es hacer del altar un mostrador de comercio. Hay líderes que dicen, aquí solo ministra quien es diezmador. Quien no da el diezmo no puede servir. Pero no se dan cuenta de que están reproduciendo el mismo espíritu de los cambistas en el templo, a quienes Jesús expulsó con un látigo en las manos. No fue el pecado de los cobradores de impuestos lo que indignó al Señor. Fue el pecado de los que vendían el favor de Dios en el templo. Hombres que transformaron la oración en negocio, la adoración en transacción, el sacrificio en una tarifa. Lo peor de esto es que muchos fieles, sinceros en su fe, continúan entregando por miedo a estar en rebelión contra el liderazgo. Pero el Espíritu Santo nunca ha impuesto el miedo como herramienta de su misión. Él convence, guía, transforma, nunca manipula. El control espiritual es un veneno sutil. Se disfraza de celo. Parece responsabilidad. Pero detrás está el deseo de mantener a las personas dependientes. No de Dios, sino del sistema. Porque un pueblo liberado es peligroso para quien vive del control. Un pueblo que ofrenda por amor y no por obligación, ya no puede ser usado como una marioneta. Y esto explica por qué tantas iglesias evitan enseñar sobre la generosidad espiritual basada en el Nuevo Testamento. Porque la libertad del espíritu no llena hojas de cálculo, pero ella llena los cielos. La fidelidad al reino no se mide por facturas pagadas, se mide por corazones rendidos. Y el verdadero siervo de Dios prefiere un pueblo libre, aunque dé menos, que un pueblo oprimido que enriquece la estructura y pierde el alma. Ya no eres esclavo del miedo, ya no eres hijo de la condenación. Si has entregado tu vida a Cristo, fuiste llamado a caminar en libertad, y eso incluye la libertad de oír al Espíritu antes de oír al hombre. Si el Espíritu te mueve a entregar, entrega con alegría. Si Él te mueve a guardar, obedece con paz. Pero no vivas por la presión de un sistema que ha cambiado la unción por la recaudación. Quien tiene verdadera autoridad espiritual no necesita manipular, porque quien es guiado por Dios enseña al pueblo a depender del mismo Dios y no de la estructura de la institución. No se trata de rebelión, sino de discernimiento. No se trata de desobediencia, sino de liberación. Si el diezmo se ha convertido en un grillete, entonces debe ser roto. Si se ha convertido en una herramienta de miedo, entonces debe ser confrontado. Si se está usando como control, entonces está lejos del corazón de Jesús. La verdad es simple. Dios no quiere tu dinero. Él quiere tu obediencia. Y quien obedece, da, pero da libre. Da con ligereza. Da como un hijo, no como un siervo oprimido. Uno de los engaños más peligrosos del cristianismo moderno es la ilusión de que la fidelidad financiera puede sustituir la fidelidad espiritual. ¿Cuántos hay que viven en pecado deliberado, pero se sienten justificados porque siguen diezmando fielmente? Como si la entrega del sobre en el altar pudiera cubrir el silencio en el cuarto de oración. Como si la cantidad dada al templo pudiera compensar la ausencia de arrepentimiento ante el trono. Ese es el gran intercambio de la religión corrupta. Santidad por contribución, consagración por frecuencia, transformación por rituales, y el diezmo, que debería ser un reflejo de un corazón quebrantado, se convierte en una falsa armadura contra la culpa. Pero Dios no puede ser comprado. El altar no acepta sobornos. Y el reino no se mueve con cifras, se mueve con la cruz. En 1900, la época de los profetas, el pueblo de Israel también cayó en esta trampa. Ofrecían sacrificios, daban sus diezmos, cumplían rituales.
pero el corazón estaba lejos. Y Dios dijo, por boca de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En los días de Amós el pueblo llenaba los templos con ofrendas, pero el Señor decía, aborrezco vuestras fiestas, no soporto vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos, no me agradarán. ¿Por qué? Porque no había justicia, porque no había arrepentimiento, porque la adoración era mecánica, pero la vida era podrida. Hoy, la historia se repite, y muchos pastores alientan este ciclo, porque es conveniente mantener a los creyentes que dan dinero aunque no den frutos. Es más fácil tener miembros que contribuyen, que discípulos que mueren a sí mismos. Pero Jesús nunca quiso financiadores. Él llamó seguidores. Y seguir a Cristo cuesta más que el 10%. Cuesta la vida entera. Hay iglesias llenas de recursos, pero vacías de unción. Hay ministerios ricos en dinero, pero pobres en lágrimas. Hay líderes aplaudidos por la administración, pero que ya no saben lo que es llorar en el altar. Todo funciona, pero el espíritu ya se ha ido. Y lo más trágico es que hay creyentes que se esconden detrás del diezmo para no lidiar con el llamado a la santidad. Entregan el domingo, pero pecan el lunes. Invierten en el templo, pero nunca han invertido en el arrepentimiento. Tienen recibos que comprueban su fidelidad, pero el cielo permanece en silencio porque el corazón está endurecido. El diezmo no es una moneda de cambio, es una expresión de entrega, y cuando la entrega es verdadera, comienza en el alma, no en la cuenta bancaria. Si estás dando dinero pero no estás dando tu vida, entonces aún no has entendido el Evangelio. Si estás entregando en el altar, pero aún alimentas el pecado oculto, entonces es hora de detener todo y quebrantarte, porque el Señor no quiere tu valor, Él quiere tu quebrantamiento, no quiere tu costumbre, Él quiere tu carne crucificada, y solo cuando el altar sea restaurado en el corazón, el diezmo volverá a ser puro. Ya no será un escudo contra la culpa, sino un perfume de adoración. Jesús no murió para que fueras un buen contribuyente, Él murió para que fueras santo, y la santidad no se mide en porcentajes, sino en sangre derramada en la cruz, y en una vida rendida por amor. Hay una iglesia que se está levantando, una iglesia que no vive de marketing sino de rodillas dobladas, que no pide tarjetas de crédito, sino que clama por quebrantamiento, una iglesia que no vende el Evangelio, y por eso lleva la gloria. En contraste con el escenario actual, donde los eventos son monetizados, las bendiciones son tasadas y los milagros se anuncian con paquetes promocionales, el Espíritu Santo está despertando una generación que ya no tolera la negociación disfrazada de fe. Ya no quieren un evangelio que exige contribuciones, pero no exige santidad. Están buscando el fuego que no se puede comprar. Cuando Jesús envió a los discípulos dio una orden clara. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esta simple frase destruye toda la teología de la exigencia disfrazada de honor ministerial. Derriba los altares erigidos en torno a sobres, cupones y campañas. Expone el engaño de quienes condicionan la unción a la cantidad entregada. Y aquí está el secreto que los verdaderos pastores conocen. Dios siempre sostiene lo que Él mismo envía. Si la obra es del cielo, el cielo provee. Si la misión es suya, los recursos llegan, no por presión, sino por convicción. La iglesia, de hecho, no necesitaba manipular a nadie para sostener a los necesitados. La gente vendía espontáneamente sus propiedades. Ofrendaban con alegría. No había devorador, ni miedo, ni obligación. Había amor. Y donde hay amor, la provisión es constante. Donde hay verdad, el sustento es abundante. Pero hoy, hay ministerios que viven mendigando recursos. Hay pastores que cambian la palabra por campañas. Hay líderes que llaman fe a lo que en realidad es desesperación por mantener estructuras carísimas y agendas vanidosas. ¿Y el pueblo? El pueblo sufre, porque se les está enseñando a dar sin discernir,
a ofrendar sin comprender, a sacrificar sin ser transformados. La verdadera iglesia de Cristo no está en venta. No hace subastas de bendiciones. No vende el púlpito ni cambia la santidad por la audiencia. No necesita millones, necesita fuego. Y cuando el fuego desciende, incluso el desierto florece. Cuando el Espíritu habita, incluso el pan se multiplica. El problema nunca ha sido la falta de dinero. Ha sido la falta de arrepentimiento. Porque donde hay arrepentimiento, hay cielos abiertos. Y donde hay cielos abiertos, hay provisión. Es hora de volver a la simplicidad. Al altar que arde sin necesidad de cámaras. Al culto que agrada a Dios incluso sin un escenario. Al ministerio que prefiere la verdad pobre a la mentira millonaria. La iglesia que Jesús va a buscar no es la que más recaudó, es la que más amó. No es la que construyó el templo más grande, es la que cargó la cruz más pesada. No es la que tuvo los mayores diezmos, es la que tuvo los corazones más rendidos. No necesitas dejar de contribuir, necesitas dejar de ser manipulado. No necesitas dejar de ofrendar, necesitas aprender a escuchar al Espíritu, y solo a Él. Porque cuando el Espíritu te toca, das sin miedo, das sin culpa, das con alegría. Y lo que das, sube como incienso. Y cuando sube como incienso, desciende como gloria. Al final, toda esta discusión sobre el diezmo revela algo mucho más profundo. Lo que Dios quiere de nosotros no es un porcentaje, es una postura. No es un valor fijo, es un corazón rendido. Porque es posible entregar el diezmo cada mes y aún así estar en rebelión espiritual. Es posible contribuir con regularidad y mantener un corazón duro, vanidoso, indiferente al quebrantamiento. Dios no está impresionado con el 10%. Él está observando cuánto de ti está en el altar. Jesús estaba en el templo cuando vio a una viuda depositar solo 2 pequeñas monedas. ¿Y qué dijo él? Ella echó más que todos. ¿Por qué? Porque no se trataba de la cantidad sino de la entrega. La entrega es el verdadero diezmo. La obediencia es el verdadero sacrificio. La rendición total es la verdadera adoración. Puedes dar dinero y seguir atrapado en la vanidad. Puedes ser fiel al sobre, pero infiel a la voz del Espíritu. Puedes tener tu nombre en el informe financiero de la iglesia, pero ser un extraño en el cielo. Lo que el Señor quiere de ti es tu vida, tu tiempo, tu arrepentimiento, tu sí. Y cuando Él tenga eso, todo lo demás vendrá de forma natural, porque cuando el corazón es suyo, la mano no se resiste a entregar. Cuando el alma está rendida, el bolsillo se vuelve generoso, sin necesidad de amenazas, chantaje o miedo al devorador. Y aquí está la clave. Dios nunca quiso un pueblo que entregara el diezmo por obligación. Él quiere hijos que ofrenden por pasión, no por exigencia, sino por amor. No porque fueron presionados, sino porque fueron tocados. El verdadero ofrendante es aquel que ya ha muerto a sí mismo, muerto a la propia gloria, muerto al aplauso, y ahora vive para la gloria de Dios. Ese ofrendante puede dar mucho o poco. Puede ofrendar dinero, tiempo, ayuno, lágrimas, servicio, pero todo lo que entrega tiene un perfume, el perfume de la obediencia, el perfume de la cruz. Hoy, el Espíritu te está llamando a un nuevo nivel de entrega. Ya no serás manipulado, sino liberado. Ya no estarás confundido, sino convencido. Ya no serás rehén de discursos humanos, sino guiado por la palabra viva. Si has sido presionado por falsas promesas, quebrántate. Si has dado por miedo, arrepiéntete. Si te han enseñado a comprar milagros, huye. Porque la bendición de Dios no se compra. Se derrama sobre los que creen, sobre los que aman, sobre los que obedecen. Y si quieres agradar al cielo, entonces, sube al altar con el corazón abierto, y di: Señor, heme aquí. No he venido a comprarte, he venido a entregarme.